Empezamos, si les parece. ¿Qué dice nuestra audiencia? Para no ir dilatando un poco más. Y ya hemos hecho un preámbulo también. Y dicho esto, entonces, si les parece, ya son 8:08. Les cedo la palabra al ingeniero José Páramo, que ya es conocido nuestro, es de la casa del IPEMAN y de nuestro congreso. Es presidente del grupo Tecnosis, y ya con amplias certificaciones, y también es un certificador internacional con muy buena literatura que ha desarrollado, ha patentado y lo está compartiendo pues, con la industria y lo está ejecutando también, que es lo más importante. Entonces, aquí lo dejo al ingeniero José Páramo ante ustedes para que exponga su webinar de introducción de lo que va a tratar en el próximo Congreso Internacional de Mantenimiento en IPEMAN, ¿sí? Lo dejo entonces, ingeniero José Páramo, muy buenas noches y damos inicio entonces a su webinar. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues mire, básicamente el objetivo es el siguiente, y los felicito por la manera como son las conferencias de IPEMAN. Me ha tocado participar en conferencias en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, etcétera. Y yo en lo personal tengo una convicción, ¿no? Todos queremos mejorar la confiabilidad, el ciclo de vida de los activos, optimizar los costos, utilizar la tecnología que sea más aplicable, en fin. Pero a veces escucho, y es una opinión personal, a colegas que hablan en términos bien filosóficos, y jamás diré nombres, ¿no? Pero bien filosóficos. Recuerdo uno donde hablaba, no, pues es importante que la alta gerencia tenga comunicación con los mandos medios. No, pues, bravo, pues no te dice nada. Tenemos que mejorar las prácticas de mantenimiento basado en condición. Sí, claro, por supuesto, pero no te dicen cómo, no te dicen qué, etcétera. Entonces nosotros llevamos la convicción de que pues más vale algo concreto que deseos que estén muy básicos, muy generales. A veces a lo mejor pecamos de ser muy explícitos y muy específicos, pero preferimos mantenernos en esa línea. Y por eso precisamente el objetivo de este webinar es dar herramientas técnicas para asegurar la salud tribológica de sus activos. Nuestra área es lubricación y zapatero a tus zapatos. Entonces, en eso versa nuestra conferencia. Eh, ¿Qué más les puedo decir como un preámbulo? Sin duda, objetivo que todos queremos, aumentar el tiempo medio entre fallas, aumentar el OEE, implementar mejores prácticas de clase mundial, un efectivo programa de predictivo, etcétera. El objetivo es sencillo de decir. Vamos, es como si dijera, oye, quiero cambiar de coche este año. Bueno, pues el objetivo es fácil de decirlo. Lo que importa es el cómo, y el cómo es la estrategia. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se van a hacer las cosas? Y luego vienen las acciones tácticas, que es las acciones concretas alineadas a la estrategia. Y eso es este seminario. Es una acción muy concreta para que ustedes, después de escuchar el webinario, pues lo puedan aplicar en sus transmisiones de manera inmediata, donde haya problemas. Como una introducción, de acuerdo con fabricantes de equipo original, como quién, como SKF, como FAG, como NSK, etcétera, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Jones en Inglaterra, que son los que acuñaron la palabra tribología, etcétera, le atribuyen a la lubricación incorrecta hasta el 53% de las causas raíz de falla de la maquinaria dinámica sujeta a lubricación. Seguramente muchos de los que nos escuchan han tomado cursos de RCMs, han hecho AMEPS, han tomado análisis de causa raíz, los 5 porqués, etcétera, los Ishikawas, pero pues yo creo que está bastante obvio y bastante claro. Queremos mejorar la confiabilidad y el ciclo de vida de un activo, mejoremos su lubricación. Esta es un área. La otra área que en este webinario no voy a tocar y que puede ser hasta más impactante es la contaminación de los fluidos lubricantes, en el que empresas como Parker, Vickers, Redrod, Caterpillar, tan importante en el Perú en toda la floreciente industria de minería, lo dicen muy claro en sus folletos, en sus sitios web. El 80% de la causa de desgaste de la maquinaria es la contaminación del aceite con partículas. Pero bueno, en este caso vamos a concretarnos a la primera área de oportunidad, la parte de la lubricación. Y entonces,
en lugar de decir, pues ponle este tipo de aceite o lo que acabamos de vivir en una siderúrgica similar a Ceros Arequipa, pero eso es acá en México, una transmisión muy grande, lleva más de 400 litros de aceite. Imagínensela ustedes, está en la parte superior, en la grúa viajera, en el puente grúa, y mueve cables que son los que mueven el horno de fundición. Entonces el acero líquido completamente al rojo vivo, pues le transmite calor por convección y por radiación, y esa transmisión trabaja cerca de 95, 100 grados centígrados. Entonces traía una recomendación original de la viscosidad del aceite. No, pues tenían fugas por todos lados y calientísimo todo y vibraciones. Se aplicó lo que vamos a ver aquí, que toma en cuenta el contexto operacional real, y pues todo cambió. Se cambió la viscosidad de un aceite mineral 220 a un sintético 460. Con los cálculos bajó la temperatura y ya no han tenido problemas. Les hablo concretamente del mes de marzo a la fecha, cuando tenían problemas mensuales. Ujú, Entonces, ¿por qué? Pues porque los métodos que vamos a ver son métodos que permiten considerar el contexto operacional de una transmisión y no únicamente seguir la recomendación que viene en el manual o en la placa, porque si cambian las condiciones de operación, pues esa viscosidad ya no va a aplicar. Muy bien, mm, eso es una introducción. Y todos son normas oficiales. Ya veremos la AGMA, el método de Crook-and-Arcade, etcétera. Como una introducción muy rápida, porque pues, esta no es la presentación pausada, es para darnos una idea de lo que vamos a tener allá. Sabemos perfectamente que cuando hay el rozamiento de dos partes metálicas están llenas de rugosidades, consecuentemente si no hay nada que las separe, pues va a haber fricción. En promedio, la película lubricante mide de 0.5 a 20 micras. Por supuesto que es diferente en un motor diésel, en una transmisión, en un compresor, pero por ahí anda. ¿De qué estamos hablando para dimensionarlo? Pues un micrón es la millonésima parte de un metro, la milésima parte de un milímetro. Estamos hablando, si sacamos el promedio de aquí, 0.5 más 20 entre 2, 10 micras. ¿Qué quiere decir? El promedio de la película lubricante son 10 micras. La séptima o la octava parte de un cabello humano. Aquí, imaginemos que esta rayita que puse aquí es un cabello. Pues la octava parte son de 70 a 80 micras. La octava parte de esto es el espesor de la película lubricante. Por eso muchas veces, aunque tengamos el mejor lubricante del mundo, no importa la marca, puede ser Shell, Mobil, Chevron, todos excelentes marcas, nosotros somos neutrales a ello. Podemos tener el mejor lubricante, mineral o sintético, pero si no tenemos un sistema de eliminación de partículas, pues van a ser un destrozo acá adentro. Podemos decir sin duda, regresando a la parte de lubricación, que el lubricante es la sangre de sus activos dinámicos. ¿Por qué? Porque el lubricante va a permitir que haya una separación de una superficie metálica con la otra, de tal forma que no haya fricción y no haya desgaste. Y entonces, este espesor de película precisamente tiene que ver con la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia a fluir. Si tenemos ayúdenme con su imaginación. Imagínense que tienen en su mano izquierda un vaso con agua y en su mano derecha un vaso con miel. Y los volteamos. Evidentemente el agua fluye muy rápido, tiene menor viscosidad. En tanto que la miel va fluyendo lentamente, tiene mayor resistencia a fluir, pues tiene más viscosidad. Y esta viscosidad es también una medida del espesor de la película lubricante. La viscosidad del agua es un centistock, imagínense. Un aceite de turbinas, ISO 32, pues tiene 32 centistocks. Y un aceite de engranajes 320 centistocks. Entonces, mientras mayor sea la viscosidad, mayor es el espesor de película. ¿Qué es lo que queremos? Queremos esto que tenemos arriba a la derecha. Queremos que un lubricante aporte un cuerpo con una viscosidad tal que no permita el contacto metal con metal. Pero ahí vienen los problemas. Aumenta la temperatura y caemos en un círculo vicioso. Porque yo sé que todos ustedes saben que a mayor temperatura, menor viscosidad. Se reduce la viscosidad, se reduce el espesor de película lubricante, y ahí viene el círculo vicioso. Al reducirse la película, pues hay más fricción, y si hay más fricción hay más temperatura, y si hay más temperatura se reduce más la viscosidad, y podemos llegar a un desgaste adhesivo, a que se gripen los equipos. ¿Y qué pasa cuando hace mucho frío, con muy bajas temperaturas? De hecho, en la empresa Southern Copper, pero acá en México, que es la misma empresa, en Buenavista del Cobre en 2014, en febrero, ya andábamos por allá en consultoría, eh, la temperatura bajó a menos 18 grados centígrados.
De hecho, el pueblo se quedó sin agua. Ustedes saben que el agua es lo único que al enfriarse se dilata, aumenta su volumen. Se rompieron las tuberías de las casas, no había agua. Pero aquí, en el tema que nos ocupa, en las bandas de transporte de mineral, era un aceite mineral, aparte, a menos 18 grados, se hizo sólido, porque a menos 10, menos 15 grados, deja de fluir un aceite. Pues tronaron los motores eléctricos, etcétera. Entonces, no queremos esto, ni queremos que se reduzca la viscosidad en demasía, ni que aumente demasiado, simplemente que permita una separación de película. Yo sé que todos los que me escuchan ya saben perfectamente esto. A mayor temperatura, menor viscosidad y viceversa. Lo que probablemente no sabían es que este aumento, esta disminución de la viscosidad con la temperatura no es para nada lineal o aritmético. Sigue un comportamiento completamente exponencial. Por eso, ¿qué pasa con los motores de combustión interna? Su coche simplemente, la temperatura del aceite en su coche está entre 80, 90, 100 grados centígrados y todo está perfecto y maravilloso. Pero si la temperatura sube a 120 grados centígrados, el motor se desviela, decimos acá en México, se gripa completamente por ese efecto. Y vean la ecuación que rige, que parte del estándar ASTM de 341, vean la ecuación que rige el comportamiento viscosidad-temperatura. No es un error matemático. La fórmula es así y ahorita la vamos a trabajar. El logaritmo del logaritmo, doblemente exponencial. Imagínense nada más. Esta es la viscosidad en centistokes y la temperatura es la temperatura en grados Kelvin. Les comparto rápidamente una hoja técnica de un producto X, que todos los fabricantes de lubricantes nos dan información de la viscosidad a 40 y 100 grados centígrados, porque quiero llamar la atención de esto. Vean, un aceite que tiene 185 centistokes a 40 grados, aumenta la temperatura a 60 grados a 100 y vean lo que le pasa a la viscosidad. Se cae escandalosamente, se cae el 90%. Es decir, si lo queremos ver de manera física, si tenemos una pared de viscosidad de este tamaño, vamos a reducir al 90%, pues nos queda una película lubricante de este espesor. Se reduce el 90%, vamos a verlo de esa manera. Por lo tanto, estos aumentos de temperatura son algo delicadísimo para la confiabilidad de los equipos. Baja tanto la viscosidad que se pueden dañar. Entonces es fundamental tener un cálculo preciso de la viscosidad que se requiere. Y estamos en el tema de cálculo de la viscosidad correcta para transmisiones. El tema de la lubricación es muy sencillo, si lo vemos así. Seguramente todos los que me escuchan pues, son técnicos, somos técnicos de formación. Sabemos perfectamente la fórmula de la presión. La presión es igual a fuerza sobre área. Listo. ¿Qué pasa cuando el área es muy pequeñita? Cuando el área es muy pequeñita, la presión se hace muy grande, grandísima. Entonces, en un rodamiento de bolas, ¿cuánto vale el área de contacto de la bola más baja con la pista? Pues es el área de un punto. ¿Y saben cuánto vale la presión aquí? Pregunten, veanlo en el manual de SKF, de Tinken, de NSK, etcétera. Justo aquí, en este punto, la presión vale 500,000 de libras sobre pulgada cuadrada. La presión es altísima. Se deforma temporalmente la bola al pasar por ahí, porque el área es muy pequeña. ¿Qué pasa con los engranajes precisamente? Pues el área de contacto, donde engrana un diente con otro, es una línea. Si son engranes rectos, es una línea recta, son hipoidales, es una línea curva, pero es una línea. Entonces, cuando el área tiende a cero, la presión tiende a infinito. Otra vez volvemos a caer en una presión muy grande. Por eso aquí tenemos condiciones que le denominan extrema presión. Y con condiciones de extrema presión, la película viscosa que aporta el básico del aceite lubricante puede no ser suficiente, porque la presión es tan grande, porque porque el área de contacto es muy pequeña, ¿sí? De una superficie contra la otra, que entonces se puede romper la película lubricante y podemos llegar a tener condiciones de contacto metal con metal. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, pues se le ponen aditivos. El 99% de los aditivos de extrema presión, porque hay otras tecnologías que andan por ahí, pero la inmensa mayoría son de azufre y fósforo. Entonces, estos compuestos químicos, estos aditivos que se denominan extrema presión, reaccionan con el hierro a altas temperaturas
y forman una sal que aquí la pusimos en otro color, una capa química absorbida, con D de dedo, absorbida en la superficie. Y esta película química es más tenaz y más resistente que el propio acero. Así como suena. Hombre como nosotros, ¿no? Estamos jugando fútbol y en un lugar lleno de tierra y nos barremos, se nos hace una costra arriba de la piel y la costra está dura, la costra es más dura que la piel. ¿Qué pasa con el concreto? El agua es líquida, el polvito de cemento es suave, pero si los juntamos, existe una reacción química de fraguado y la dureza aumenta mucho. Bueno, así trabaja esto. Estas sales son muy duras y tenaces, de tal suerte que si la película no es suficiente y llega a haber contacto entre ambas superficies, no hay desgaste porque está esta película dura protegiendo. ¿Ven? Por cierto, hay que tener mucho cuidado, porque cuando le ponemos un aceite con aditivos de extrema presión convencionales a una transmisión sin fin corona, que la corona es de bronce, el fósforo y el azufre atacan a esa corona y la deshacen químicamente. Hay que tener mucho cuidado. Expresemos esto de una manera muy visual. Entonces, lubricación, simplemente lubricar es separar, fácil. ¿Cuál es la fórmula más sencilla? Un aceite lubricante. ¿De qué está hecho el aceite lubricante? De básico y de aditivos. ¿Qué función tiene el básico? Aportar la película lubricante. Y los aditivos, en este caso, dar una protección adicional. Si lo queremos ver así, ¿qué sería lo ideal? El básico, en la pelea, en la lucha contra la fricción, es como los soldados rasos. Y los aditivos es como la caballería. ¿Qué sucede cuando los soldados rasos son suficientes para ganar la batalla? La caballería no entró. Cuando tenemos la viscosidad correcta, los aditivos duran más tiempo porque no son requeridos. ¿Qué pasa cuando la viscosidad es menor que la necesaria? O sea, ahora sí que todos los soldados rasos son pocos y van perdiendo la batalla contra la fricción. Tiene que entrar la caballería. Cuando la viscosidad es menor a la necesaria, se tiene un aceleramiento en la pérdida de los aditivos, porque tienen que entrar a reaccionar. Entonces, hay un número que utilizan por ahí, los que diseñan los sistemas de lubricación centralizada, como Trayvon, como Lubriquip, como Lincoln, que ahora pertenece a SKF, etcétera. Si vemos una superficie, bajo un microscopio electrónico, la vamos a ver lleno de rugosidades, lleno de crestas y de valles. Bueno, en una bola bien pulida con acabado espejo, en una pista, aproximadamente las rugosidades vienen 4.5 micras en promedio. No es ley sagrada, ¿eh? Es como si dijéramos, todos los que estamos aquí ahorita en este webinario medimos 1.70. Luego con Edgar ya se rompió la regla. O sea, a lo mejor este no es es el promedio de estatura, pero a lo mejor ninguno medimos 1.70. Este dato es como es un dato genérico. Entonces, con este dato nos va a permitir después hacer cálculos. Vamos a ver de dónde. Hay un parámetro tribológico que se denomina el parámetro lambda. Lambda se define como el espesor de la película lubricante en micras. Aquí está el espesor de la película lubricante, dividido entre la raíz cuadrada de las rugosidades, o sea, el tamaño de estas montañitas promedio, de la superficie 1 al cuadrado, más las rugosidades de la superficie 2 al cuadrado. Y a esto que está aquí se le denomina rugosidad compuesta para un sistema tribológico. ¿Qué es lo que ha encontrado la tribología? Que cuando el espesor de película T es cuatro veces la rugosidad compuesta, es cuando se tiene el menor desgaste de las superficies. Imagínense que el espesor es menor que las rugosidades, pues hay contacto sólido-sólido y se desgasta todo. Cuando esto vale 1, estamos hablando de lubricación límite, es justito lo que se requiere. Cuando esto vale 1 a 3, es lubricación mixta, todavía hay contacto de los picos más altos. Y cuando es arriba de 3, se llama lubricación hidrodinámica. Y cuando vale 4, es cuando está el sueño de todo tribólogo, el menor de los desgastes. Bueno, entonces hagamos un ejercicio metiéndole datos reales, entre comillas. Vamos a calcular cuál es el espesor de película ideal para lograr el menor de los desgastes. Le ponemos 4 entonces. El espesor es lambda por la rugosidad. O sea, el dato promedio de rugosidades de este tipo de elementos. ¿Y saben cuánto nos da exactamente? 25.45 micras.
que es lo mismo que 0.0025 centímetros, que es lo mismo exactamente, acuérdense, caballeros, una pulgada es 2.54 centímetros. Esto es exactamente una milésima de pulgada. Y una milésima de pulgada es 1000 micropulgadas. ¿Sí? Entonces, veamos la lógica de ¿cómo se interpreta ese espesor? Pues es el espesor de película óptimo, para que no haya desgaste. Repaso técnico, ¿qué es viscosidad? La resistencia a fluir. ¿Cómo varía la viscosidad con la temperatura? Lineal o exponencial, pues exponencial. ¿Para qué lubricar engranaje? ¿Por qué para lubricar lubricantes se requieren aditivos de extrema presión? Porque la presión es tan grande debido a la pequeña área de contacto que la viscosidad puede no ser suficiente para separar las superficies y se requieren aditivos. ¿Cuál es el espesor óptimo de película lubricante para que haya contacto metal-metal? En promedio, pues 25 micras o una milésima de pulgada o 1000 micropulgadas. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el espesor de la película lubricante dada una viscosidad. Si conocemos el espesor de la película lubricante, que el ideal sería 1000 micropulgadas, o sea, una milésima de pulgada, tenemos el diámetro del piñón al cuadrado por las revoluciones del piñón entre la relación del engrane. Ustedes acuérdense que es el diámetro del inducido entre el diámetro del motriz, ¿sí? Y eso nos da la viscosidad que se requiere. Entonces, hagamos un ejercicio. Tenemos esta transmisión y se le puso por equivocación un aceite ISO 100 de engranajes. El motor gira a 1800 RPM, el diámetro primitivo del motriz del piñón es de 18 centímetros y el diámetro del engranaje del inducido es de 54. Contexto operacional, trabaja a 60 grados. Como ustedes saben, todos los fabricantes de aceites para engranajes y otros nos proporcionan tanto la viscosidad a 40 como a 100. De todas las viscosidades, de 100, 68, 100, 150, 20, 320, etc. Contamos con ese dato. Viscosidad a 40 y viscosidad a 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular el espesor de película que se tiene con ese aceite y luego ver si es suficiente ese espesor para evitar la fricción. Y vamos a ver, y si no lo es, ¿qué viscosidad recomendamos? Respuestas entonces. Aquí está la fórmula. Vamos a meter los datos. Conocemos la viscosidad a 40 y la viscosidad a 100. Entonces, la viscosidad a 40 es 100 y la viscosidad a 100 grados centígrados es 11.2. Esto va con grados Kelvin. Nos quedan estas dos ecuaciones. Se ven impresionantes, pero están mucho más sencillas de lo que parecen. Sacamos el logaritmo de 40 más 273, el logaritmo de 373, y acá le sacamos el logaritmo una vez a esto y le volvemos a sacar el logaritmo. Y nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Restamos una de 2 y obtenemos el valor de B y el valor de A. Y entonces llegamos a esta ecuación, que es mucho más precisa que las gráficas, que son bastante inexactas. Tenemos la ecuación que rige el comportamiento del aceite ISO 100. Si le ponemos aquí la temperatura de 60, que es el caso de nuestro problema, despejamos V, aquí está, le ponemos aquí 60 y nos queda esta ecuación. Una ecuación con una incógnita. Sacamos el logaritmo de esto y nos va a quedar así. El logaritmo de V más 0.7, 0.2. ¿Qué hacemos? Pues elevamos a 10 a la X y 10 a la X dos veces. Y nos queda esto. La viscosidad, ¿cuánto vale entonces? Precisa, porque aquí es lubricación de precisión. A 60 grados, la viscosidad de este aceite son 39.85. La metemos aquí. Aquí metemos 39.85 y despejamos el espesor de película. Ya conocemos el diámetro del piñón, que debe estar en pulgadas al cuadrado. Conocemos las revoluciones por minuto y la relación del engrane, ¿cuánto es? Pues 54 entre 18 es 3. Nos queda una ecuación con una incógnita. Despejamos H, que debería de ser 1000 micropulgadas, y resulta que solamente son 542. Es decir, es inferior a 1000. Claramente, ¿qué nos está indicando? El espesor de película obtenido con un aceite ISO 100 no es suficiente para separar las superficies en esas condiciones de operación. Ensayemos un 320. Ensayemos un 320. El 320 tiene 320 a 40 y 24.1 a 100. Y seguimos la misma mecánica. Recordemos
Esto es aportar herramientas. Entonces aquí lo tenemos. El 320, vamos a ver dónde quedó. Se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? La misma ecuación 1, la ecuación 2, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la del 460, déjenme ver, si no me estoy saltando una lámina. Aquí está. Aquí está la fórmula que establece el comportamiento del 320, después de haber hecho lo mismo. Metemos la temperatura de 60, despejamos la viscosidad y nos da 108. Esta viscosidad de 108 la metemos aquí, despejamos H y nos da 894 el espesor de película. Ah, nos estamos acercando. ¿Qué pasa si le meto un aceite 320? Ya sé que la película no es la ideal, pero como lleva aditivos, van a ayudar. Igual funciona, aunque se van a acabar más rápido, pero no estamos logrando el objetivo. Vámonos con el 460. Vámonos con el 460. A 40 grados tiene 501, a 100 grados tiene 30.6, la misma mecánica que es mucho más simple de lo que parece. Dos ecuaciones con dos incógnitas, restamos la 1 de la 2, obtenemos B y obtenemos A, y aquí está la ecuación que rige el comportamiento de un ISO 460. Le metemos aquí 60 grados centígrados, aquí están, en Kelvin, despejamos V, y resulta ser que V vale 154. Esta es la viscosidad del aceite a 60 grados, y lo metemos en la fórmula. Despejamos H y listo. H nos da 1069 micropulgadas. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? A esta viscosidad estamos logrando la separación hidrodinámica en la medida de lo posible en el par de dientes, lo cual quiere decir que va a haber una separación óptima, porque parte de lambda 4 es el origen de todas estas mil micropulgadas, y va a haber una separación y los aditivos nos van a durar más tiempo. La caballería va a estar ahí porque no hace falta que trabaje. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando la película que obtenemos es inferior a la requerida? O sea, tenemos condiciones de lubricación límite, los aditivos de extrema presión se van más rápido. ¿Bien? Y por otro lado, ¿qué pasa si le ponemos un aceite de mayor viscosidad? Va a haber fricción y va a haber desgaste, porque entonces la película es demasiado gruesa, implica mayor fricción fluida, mayor consumo de energía del motor. Entonces, lubricación de precisión es poner lo que realmente hace falta, ni más ni menos. Segundo método, el método AGMA 9005 E02, tenemos una transmisión de acero, ¿sí? A 60 grados. ¿Qué nos indica la guía? 60 grados cae aquí, un aceite mineral con aditivos de extrema presión. Y calculemos la viscosidad. Vamos a calcular la velocidad del engrane con esta fórmula. Pi por el diámetro en metros, porque vamos a querer metros sobre segundo, revoluciones por minuto entre 60. Aquí, y lo calculamos. Una vez que calculemos la velocidad, nos venimos a la tabla de AGMA. Y con la tabla de AGMA y la temperatura, vamos a obtener el grado AGMA. Y para eso, pues hay una tabla oficial. Esta es la tabla oficial de AGMA. Vamos a hacerlo. Aquí está, miren. ¿Qué tipo de aceite que se quería? Un aceite mineral con aditivo CP. Calculamos la velocidad, 16.96. ¿Dónde cae 16.96? Entre 15 y 25. Temperatura 60, cae aquí. Entonces se requiere un aceite AGMA 7. Y un aceite AGMA 7 justamente es un aceite de viscosidad 460. Entonces ahora sí que el método AGMA es el método rápido. Pero si queremos hablar de lubricación en serio, pues calculamos el espesor de película, teniendo como meta nuestras 1000 micropulgadas. Y eso es. Como dijimos al principio, si ustedes tienen algún problema con una transmisión, que luego está trabajando en condiciones diferentes de las que estaban consideradas originalmente en el manual, aquí les queda la presentación y ustedes tienen información de su proveedor de lubricantes, le meten las condiciones de operación de su transmisión y van a ver, baja la temperatura, baja el ruido, hay menos vibraciones, se consumen menos aditivos. ¿Por qué? Pues porque le estamos poniendo lo que realmente se necesita. Gracias. ¿Preguntas? Por favor,
a los presentes que están muchas gracias, don José, a los presentes que están hoy en el webinar, tienen por favor la libertad de enviar sus comentarios, sus saludos, sus expectativas de lo que ha sido este webinar o algún otro eh, mensaje que quiera brindar o alguna otra pregunta que quiera hacer, por favor, adelante. Tienen toda la confianza de abrir su micro, enviar su saludo y hacer su comentario o consulta. Bienvenidos. Con toda confianza, por favor, este es su sala, este es su webinar y siempre es bueno escucharlos también a ustedes para conocer sus expectativas, ¿no? Sobre lo que va a ser este foro en octubre. Pregunten con confianza, ¿eh? No hay peor pregunta que la que no se hace. Es correcto. Y, y de mi parte, sí, sí, pueden hacer las consultas, como estamos acá en el webinar, por favor, siéntanse libres. Y en todo caso, siempre mencionando que este tipo de presentaciones que hace el profesor José Páramo, como ustedes están validando y lo van a ver seguro en el webinar, es de alto calibre técnico, ¿sí? Son respuestas técnicas directas a las consultas que siempre nos hacemos en campo. ¿Cuál es el espesor de la película que se necesita? El efecto de la rugosidad, el efecto de la velocidad, el efecto de la temperatura, que les permite a ustedes con esos datos estar seguros de que están generando una buena separación entre las superficies. Entonces, alguna consulta que tengan al respecto, este es el nivel el que vamos a desarrollar en el webinar, en el foro, ¿no? De tribología y lubricación. Buenas noches. Buenas Sí, don noches. Luis, adelante. Mucho gusto. Luis Espinel por aquí. Eh, un gusto saludar al ingeniero Edgar, que ya, bueno, ya lo conozco de hace un ratico ya. Y gracias al Ujú. ingeniero José Páramo también. Sí, Bueno, quería hacer una preguntita. Estas fórmulas que nos acaba de señalar, ¿solo aplica para cajas de engranajes? O sea, para una servotransmisión y un camión o algo así, no aplica. Sí, totalmente. La ¿Sí? fórmula es totalmente para engranajes. El engranaje esté donde esté. Transmisión industrial, mandos finales, diferencial, aplica tal cual. Ok, sí, caja reductora fue este ejemplo, ¿no? De las que utilizan ahí, Exactamente. Así es. izadoras y todas esas Sí. cosas. Y esta otra fórmula aplica para cualquier tipo de aceite mineral o sintético, PAO, PAG, lo que sea. Esta fórmula es viscosidad temperatura para cualquier tipo de aceite. Es universal esa. Es universal. De hecho, es el método ASTM de 341 Ujú. que es el que se basa en esta fórmula, lo cual es mucho decir, porque todas las pruebas de lubricantes se hacen en base a métodos ASTM. ¿Por qué calcularlo con la fórmula y no con unas gráficas que hay de viscosidad? Que puede ser otra pregunta y me interesa mucho decirlo. Hay gráficas, viscosidad, temperatura. No todos los aceites las traen, algunos la traen. Aquí está. Son así. El problema de utilizar estas gráficas es lo siguiente. Como son gráficas logarítmicas, por eso es que nos vamos con lubricación de precisión exacta. Aquí está la viscosidad y acá está la temperatura. ¿Saben cuál es el problema? Por ejemplo, de aquí a aquí, voy a poner un ejemplo, de aquí a aquí, en este pequeño espacio, de aquí a aquí, puede que aquí diga 3 centistocks, aquí diga 3 centistocks, déjenme lo pongo bien, y aquí arriba diga 4 centistocks. O sea, todo, como recuerden que es gráfica logarítmica, es decir, de aquí hasta acá, todo este pedazo, que se vea muy claro, todo esto es un centistock en esta gráfica, todo esto. Pero de aquí a aquí, vamos a decir, de aquí a aquí, ese es el problema. De aquí puede ser 200 centistocks, es el problema de estas gráficas. 200, aquí puede ser 800 y esta última puede ser 10,000. Entonces, te da lugar a pueden ser muy inexactas.
Si yo te digo que aquí tenemos un punto, ahí, déjenme lo dibujo por aquí, un pequeño puntito. Si yo te digo, ahí está el punto, ¿qué viscosidad es? ¿800? ¿O acaso ya son 2000? Ese es el problema de la gráfica logarítmica, que nos puede llevar a errores. En cambio, cuando se utiliza el método con las fórmulas hasta 6 decimales, con toda precisión y seguridad, sabemos cuál es la viscosidad a una temperatura dada. Por eso utilizamos aquí hasta 6 decimales, para que no haya ningún error. Sí, porque en esa gráfica tocaría como interpolar, ¿verdad? Interpolar y extrapolar, y en esa Extrapolar. extrapolación se pierde una precisión Sí, increíble, se pierde sí, mucho. sí. Sí, hay un margen de error muy alto. Es- Exactamente, sí, yo me acuerdo algo de eso de la universidad. claro. Correcto. Mm. Otro ¿Alguna tema, otra pregunta? Con mucho gusto. sí, lo complemento, el tema en el mundo de los engranajes, existe como usted lo plantea, dependiendo del tipo de industria de los engranajes. Ahí está Eduardo Q, el ingeniero Eduardo Q, el ingeniero Q que está levantando la mano. Por favor, le cedemos con gusto la palabra. Sí, una pregunta y pasa a la experiencia que siempre me he topado cuando tenemos equipos pesados a nivel de engranajes que soportan grandes cargas, ¿no? Cajas reductoras, ¿cómo se llama este tipo, no? Que cuando uno quiere entrar al tema, pues ya de la ingeniería de lubricación, de precisión, tenemos rangos de temperatura, por ejemplo, la fórmula dice ponga una temperatura, ¿no? Pero a veces el régimen de temperatura es muy variado en algunas operaciones, ¿no? En el día podemos llegar a 35 grados y en la noche a menos 30 grados, como una operación que estuve, ¿no? Donde se siente fuertemente el comportamiento de la máquina con estos grandes gradientes Cambios de de temperatura. temperatura, Ajá. o tener ciclos de servicio muy, que te digo, cambio de temperatura, ¿cómo se llama? Muy drásticos, ¿no? O ciclos de ser, porque uno también diseña y dice el lubricante va a trabajar a 40 grados, pero en condiciones ideales son 40 grados donde un régimen de servicio pues, es constante, ¿no? Pero a veces el régimen de servicio de una máquina es trabaja 2 horas, se para 30 minutos, trabaja 4 horas para 2 horas, etcétera, donde la influencia de este régimen eh, determina pues la temperatura pues del, del, del componente, la máquina que requiere el lubricante, ¿no? Y pasando también a la ingeniería de lubricación de precisión, pues está la definición de efectos, a veces un aceite con aditivos especiales, aceite con sintético, etc. En todo que ciertas características particulares, la recomendación como una priorizar el cuidado que está de posición al aceite, ¿no? O económico, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo puedo seguir, no? No sé los demás. Al final escuché yo muy cortada la comunicación. Mm. ¿Los demás también? ¿O fui yo? Sí, sí, al parecer hay un poco de dificultad en la comunicación del ingeniero Bueno, Q. ok, de lo que alcancé a captar, ingeniero Q, Sí. dos soluciones. Dos soluciones. Porque nos hemos enfrentado a esa situación muchas ocasiones. Número uno, utilizar, si el equipo es crítico, por supuesto, un aceite de tipo sintético. ¿Por qué razón? Por la razón siguiente. Si aquí tenemos la viscosidad y acá tenemos la temperatura,
¿Qué va a pasar con un aceite de tipo mineral? Eh, Asumiendo que esta es una gráfica logarítmica. El aceite mineral le va a pasar esto. A mayor temperatura, la viscosidad, estoy exagerando obviamente, se cae. ¿Qué pasa con un aceite sintético? Puede pasar esto. Es Mm, decir, la caída de viscosidad indudablemente es mucho menor, con lo cual ya tenemos una protección, porque aunque la temperatura varíe mucho, si observamos aquí, el mineral varió mucho la viscosidad, pero en cambio en el sintético, en el mismo rango de variación de temperatura, la variación de viscosidad fue menor, con lo cual ya estamos protegiendo una cosa. Número dos, el método AGMA, que aquí se los puse en bonito, se los puse muy amigable, etcétera, con imágenes. En el estándar AGMA original, es un documento en blanco y negro, con engranes dibujados a mano, muy poco amigable, pero de ahí se extrae esta información y veamos que hay una posibilidad. Aquí tenemos engranajes trabajando en un amplio rango de temperaturas. Aquí prácticamente son 20 grados, acá también, y sin embargo nos llevan al mismo grado de viscosidad. Es decir, con ese grado de viscosidad que hayamos identificado, es factible que trabajemos en un amplio rango. Así como aquí está esta tabla, también hay la tabla de sintéticos, pero esa la vemos en el curso que dura 3 días, ¿no? Para los ujú. IFIN, Corona y para todo. Entonces serían dos soluciones, ingeniero Q. Un aceite sintético, le metemos la lubricación de precisión o el método AGMA y seguramente con el grado que nos dé, se cubre un amplio grado de temperaturas de operación de manera oficialmente recomendada. Y si nos pasa los datos de su operación, con mucho gusto le ayudamos en las condiciones de los dos extremos para sugerirle cuál sería la mejor viscosidad. Con mucho gusto lo podemos hacer. Eh, Gracias, ingeniero Q, la verdad que Gracias, 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 equipo. no, por favor, siempre es bien recibido viniendo de usted, de una persona con una trayectoria pues, impecable en gran minería y donde ha pues tomado decisiones muy importantes en plantas y en el sector minero eh, de la gran minería, pues su preocupación es para nosotros pues eh, una oportunidad pues de poder compartir soluciones, ¿no? Primeras soluciones, primeros acercamientos que traten de ofrecer una solución, repitiendo el tema a su tema técnico, ¿no? A su caso que seguro que en el Congreso se va a tratar con mayor detalle a la hora que nos reunamos, ¿no? Sí, también me gustaría compartir para el ingeniero Páramo el hecho de también de que existen también, fuera de la viscosidad, también especificaciones, ¿no? Que eso ya estamos hablando de formulación. Entonces, ya si hablamos del mundo de los engranajes, que es muy amplia la aplicación, como bien lo dijo el ingeniero Q, por ejemplo, de que hay sistemas de engranaje de alto torque, baja velocidad, alta carga, o de alta velocidad eh, con baja carga, o también con entradas y salidas incluso paralelas o perpendiculares, donde ya el tipo de diseño del sistema de engranaje cambia, sus condiciones de operación cambian, entonces existen pues lubricantes y formulaciones de lubricantes para engranaje, llámese del grado ISO o la SAE también, y en ese caso, como usted mencionó, el ACMA, ¿no? Son tres organizaciones que de alguna manera aportan formulación para estos sistemas de lubricación de engranaje, desde los muy livianos Hasta hasta los muy cargados. hasta los complejos, que son pues ya que tienen un factor de carga donde ya se reconoce desde diseño, desde CAPEX, de que el contacto metal-metal se va a dar. Y es ahí cuando usted menciona de que se requiere pues de un aditivo de extrema presión que haga una reacción química en la superficie del metal para que pueda pues, defenderse de esa lubricación límite, ¿no? Que se va a dar. Llámese en coronas, por ejemplo, de diferenciales de los camiones, de los tractocamiones, por decir, los burros, como decían, ¿no? Las mulas, ¿no? Como se les menciona en algunas partes del continente. Entonces, requieren ante ese diferencial que tiene un diseño de entrada por el eje del cardán y después se tiene que ir perpendicularmente a transmitir el torque a las ruedas, ¿no? Y esa corona es crítica, por ejemplo, y tiene poco volumen de aceite. Entonces, ¿cómo hacer para asegurar la operación de este componente, ¿sí? Su confiabilidad también,
ante ese nivel de cargas y revoluciones y ante un poco volumen de aceite. Es ahí, es un reto, pues, impresionante, ¿no? Y que requiere, pues, de tener una película de aceite con un grado de viscosidad, pero a su vez también con un grado de formulación que permita proteger a la superficie del metal del contacto, ¿no? Así que eso es un aporte que gentilmente comparto que existen, pues, también a su vez especificaciones que los fabricantes aportan, ya sea por el grado ISO, mineral o sintético, como usted lo brinda, ingeniero Páramo. La SAE también aporta en la parte automotriz, que algunos fabricantes utilizan el SAE, ya sea liviano o de extrema presión, y el ACMA también, ¿no? Como un organismo que también da su aporte en ese tipo de diseños, ¿no? Así que sería mi comentario, que no sé si tiene alguna observación al respecto y comentario ya para ir culminando este webinar. Agradeciéndole a usted, por supuesto, profesor José Páramo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, esperemos vernos Dios mediante por allá en Le Perú. dejo las palabras, profesor José Páramo, para el cierre. Le dejo sus comentarios finales a este webinar y que nos invite, pues, al próximo congreso. Sí, no más que el webinar que ya hablé muchísimo, lo más importante va a ser tener la relación, vernos cara a cara. Cada vez IPEMAN ha ido mejorándose a sí mismo, sin duda el mejor congreso de Perú. Los felicito y lo más importante es que ahora que no nos estamos muy lejos a la distancia, pero esperemos tener la oportunidad de convivir, de compartir en el congreso y todas las personas que gentilmente nos acompañaron, Ángel, el ingeniero Q, Elvio, Ujú. Feliciano, Jesús, John Guardia, José André, José Cáceres, Luis Eduardo, Luis Méndez, Paul, Rocío, Rocío, claro, Rocío, país súper conocida, etcétera. Siempre nos da Ujú. gusto. Víctor Hugo, Wilfredo, pues esperemos vernos allá personalmente y convivir. Y los Muchísimas, felicito, Edgaré, por la no, por cada vez favor. mejor organización del Congreso.